Listo. Cuando hablamos de una auditoría interna, la misma solamente se realiza entre 2 a 3 meses, en un intervalo de cada 2 a 3 meses, por lo cual no puede ser tan extensa, porque al aplicar el radar de mantenimiento completo, se necesita una evaluación de alrededor de 2 semanas de todos los aspectos del departamento, porque como vimos en la clase de ayer, en la sesión del día de ayer, se evalúan aspectos de tema de finanzas, costos, de administración de proceso, de materiales, herramientas, el recurso humano, la capacitación del personal y gestión de administración de repuestos, de bodega. Son muchos los puntos que se tienen que evaluar. Entonces, las auditorías internas lo que buscan es siempre cumplir los 15 puntos, que son los que estamos observando en la pizarra en este momento en la presentación, que son los 15 ejes primordiales de la parte de mantenimiento. El primero es la auditoría del proceso como tal. Luego hablamos de la organización. En la organización estudiamos varios aspectos dentro del listado que fue enunciado el día de ayer. Estábamos hablando del tipo de estructura organizacional, el tipo de organigrama de mantenimiento, la situación financiera de la organización, cuál es la clientela de la empresa, etcétera, etcétera. Luego el punto número 3 se refiere a la capacitación de la gerencia, la capacitación del planeamiento y la capacitación de los técnicos. Normalmente en una empresa que mantiene un estándar de mantenimiento de categoría mundial, se le exige al gerente de mantenimiento que tiene que tener un mínimo de horas de capacitación anual, no solamente para los técnicos, sino también para la parte administrativa de mantenimiento, que sería el departamento de PCM, que es planificación y control, el departamento de estudios de fallas, y a él mismo como el gerente de la organización. Entonces, ese número de horas tiene que ser un mínimo establecido por la empresa, pero deben de ser, como habíamos dicho el día de ayer, capacitaciones funcionales, o sea, capacitaciones que vayan orientadas al proceso, porque muchas veces sucede que hay administradores de mantenimiento que no creen en la capacitación, no creen en la formación del personal, y lo que hacen es cumplir ese número mínimo de horas con cualquier capacitación que encuentren disponible. Inclusive, capacitaciones que no van directamente relacionadas a la parte de mantenimiento. Por ejemplo, pueden ser capacitaciones del tema de cuidado personal, de ergonomía, de primeros auxilios, uso de extintores, que siempre van dentro de la parte de seguridad industrial, que es uno de los ejes que también estudiamos el día de ayer, que se tienen que evaluar en la parte de mantenimiento, pero para la administración en sí del mantenimiento existe poca capacitación en las organizaciones, principalmente en nuestro medio. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un plan de capacitación, tenemos que buscar que el mismo pueda ser medido. ¿Qué quiere decir que una capacitación pueda ser medida? Significa de que las capacitaciones que recibamos deban impactar en uno de los ejes principales del departamento de mantenimiento. ¿Recuerdan los 6 objetivos principales que estudiamos en la clase del día lunes? Los objetivos principales de mantenimiento: disponibilidad, fiabilidad, ciclo de vida útil, costos, seguridad y también lo que es estrategia empresarial. Cuando nosotros escogemos una capacitación, tenemos que buscar que esa misma capacitación nos ayude a mejorar en uno de estos 6 ejes. Si la capacitación no nos ayuda a mejorar en uno de estos 6 ejes, es tiempo invertido, es una inversión de la organización en un desperdicio. Capacitación sin estar orientada al proceso como tal es un desperdicio. Porque ustedes dirán, ok, pero si la capacitación se da interna, o sea, no hay que pagar a un capacitador externo para que nos la dé, ¿cuál es la inversión de la empresa? Bueno, primero, y lo más importante, es el número de horas que se invirtió por el personal para asistir a la capacitación. Por ejemplo, si tenemos una capacitación donde asisten 8 técnicos de mantenimiento, 4 mecánicos y 4 eléctricos, y la capacitación tiene un total de 10 horas. Estas son 80 horas laborables que se invirtieron del proceso a capacitación. Se pueden hacer de 2 formas.
hacer la capacitación dentro del horario de trabajo del personal o se pueden hacer en horas extra. Y en horas extra hay que pagarle al personal las horas extra. Y si se hacen durante su horario, su jornada laboral normal, se está sacrificando a un equipo de 8 técnicos que van a dejar de desatender los avisos de mantenimiento correctivos o los mantenimientos preventivos planificados para esa fecha. Entonces, siempre es una inversión. Recuerden de que lo que buscaban las organizaciones, lo principal era las menores inversiones obteniendo la mayor rentabilidad. Estas capacitaciones tienen que tener una rentabilidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer una capacitación de montaje y desmontaje de rodamientos, esta capacitación me debería de ayudar a mí a reducir el tiempo de un mantenimiento correctivo cuando falla un rodamiento. Si un motor, el rodamiento le falló y el técnico no está capacitado, va a pasar varias cosas. Primero, va a sacar el rodamiento, lo va a extraer de una forma inadecuada, utilizando métodos como golpearlo con un martillo y técnicas que son de tipo empírico. Y cuando instale el nuevo rodamiento, no va a tener consideraciones de ajuste, no va a tener consideraciones de tolerancia, no va a tener todo esto. Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo del cambio del rodamiento primero se va a ampliar. Se va a ampliar. Eso automáticamente nos está afectando la disponibilidad, porque estamos sumando horas de mantenimiento que no deberían de si el técnico estuviera correctamente capacitado. Otra cosa, nos va a afectar la integridad, la fiabilidad del equipo. ¿Por qué? Porque un rodamiento que es instalado con un método empírico es un rodamiento que tiene una mayor probabilidad de falla que un rodamiento que es instalado con las herramientas adecuadas. Entonces, estas son consideraciones que automáticamente con una capacitación de montaje y desmontaje de rodamientos, automáticamente ya estamos ayudando a mejorar la disponibilidad y a mejorar la fiabilidad. Entonces, capacitación, no solamente del personal técnico, sino también del personal administrativo y de la gerencia. Ok. Luego también analizábamos la parte de motivación del personal de mantenimiento. ¿Cómo analizábamos esta parte de la motivación? Bueno, recuerdan que hablábamos estudiar cómo estaba el personal de mantenimiento respecto al resto del personal operativo de la planta, en el tema principalmente de los salarios. Recuerden de que nadie, o sea, en una organización, el personal debe de ser retribuido con un salario. Y la importancia es ver qué tan competitivo es el salario del personal de mantenimiento respecto al personal operativo de la planta para mantener la motivación del personal. Un técnico de mantenimiento puede tener mucha experiencia, mucho conocimiento y estar suficientemente capacitado, pero si no se encuentra motivado y comprometido con la empresa y con la organización a la que pertenece, que en este caso es mantenimiento, no va a hacer las tareas de forma efectiva. Recuerden lo que dijo John Murray, no solamente se trata de verificar que los técnicos realicen las tareas correctas, sino también que sean las tareas correctas. Okay, luego de la motivación, hablábamos del control de la gestión y ahí estudiábamos la parte de los indicadores de desempeño de mantenimiento, que en la evaluación de un radar se tiene que estudiar los principales indicadores de mantenimiento. El principal y el más básico es el costo de mantenimiento porque toda empresa, aunque no tenga un análisis de disponibilidad, sí lo tiene de costos. Es el principal que podemos estudiar. Ese es un control de la gestión. Ver la existencia de herramientas, por ejemplo, si el personal técnico cuenta con las herramientas adecuadas. Las órdenes de trabajo. ¿Quién emite una orden de trabajo? Hoy vamos a estudiar lo que es una orden de trabajo a más a detalle. En pocas palabras, una orden de trabajo es un documento donde se registra todas las intervenciones de mantenimiento dentro del proceso, sea planificado o no planificado. Hablábamos también de las evaluaciones. ¿Y a qué nos referíamos con las evaluaciones? Bueno, ¿cuál es el método sobre el cual yo estoy evaluando a mi personal? Recuerden que también hablábamos de la productividad y efectividad del mantenimiento. Y cuando hablábamos de la productividad y efectividad era qué tan eficiente era el proceso en utilizar menos recursos para dar los mismos resultados. ¿Y recursos como qué?
materiales, insumo, mano de obra y tiempo. 2 técnicos con las competencias adecuadas pueden realizar el mismo trabajo con el mismo tiempo que 4 técnicos sin las competencias adecuadas. Y nos estamos ahorrando 2 técnicos. O sea, si el trabajo de mantenimiento duró 8 horas, nos estamos ahorrando 16 horas hombre. Hablábamos también de las herramientas. Si las herramientas que cuentan los técnicos de mantenimiento son las adecuadas. O sea, si cuentan con los estándares mínimos de calidad que se requieren para las tareas. Un ejemplo de esto, existen maquinarias que tienen tanques, o sea, tanques de almacenamiento de líquido dentro de su proceso. Puede ser agua o puede ser salmuera, puede ser vapor. El punto es que son tanques. Y cuando un tanque está hecho de acero inoxidable, las herramientas con las que se tiene que trabajar dentro del mismo deben de ser de acero inoxidable. Si nosotros utilizamos herramientas que son de hierro colado, si son, bueno, herramientas de hierro negro, que es lo más común, acero dulce, estas herramientas lo que van a hacer es contaminarnos la integridad del tanque, provocando oxidación, y esto a su vez nos va a reducir la vida útil del tanque como tal. Entonces, no solamente se trata de tener herramientas, sino de las herramientas adecuadas para cada tarea. También hablábamos de la gestión de los repuestos. En la primera clase vimos que uno de los impactos que puede tener mantenimiento sobre la organización es en la parte de bodega. Bodega tiene costos por almacenamiento y normalmente estos costos son dentro de los más altos de la organización. Y esos costos es todos los repuestos e insumos que tienen que mantener ellos almacenados que no están siendo utilizados en el proceso productivo. Y actualmente, para reducir desperdicios, es un punto donde más se está teniendo enfoque. ¿Qué pasa, por ejemplo, si como nosotros no tenemos un estudio adecuado de fallas, una matriz de RCM para identificar cuáles ítems de la máquina son más críticos que otros? Nosotros lo que hacemos es que pedimos 5 repuestos de cada tipo, de toda la maquinaria. Así de simple. Si la maquinaria tiene, por ejemplo, 500 componentes, pedimos 5 de cada uno para tener respaldo. Pero no tuvimos un estudio, no pedimos asesoría técnica del fabricante para saber primero cuáles eran los componentes más críticos y cuáles eran los componentes con una mayor probabilidad de fallo. Porque de esta forma vamos a saber cuáles realmente debemos mantener en stock en bodega y cuáles no. O si los tenemos, ese es un número mínimo de existencia. Hay casos en los que, por ejemplo, se tiene una caja reductora en stock, o se tienen 3 cajas reductoras en stock, que stock significa que se encuentran almacenadas en bodega como respaldo, también se le llama backup, y ese costo de esa caja reductora almacenada es hasta de 2 veces el costo mismo de la caja reductora. Y hay ocasiones en las que la caja reductora está almacenada hasta por 5 años, en los cuales ese dinero que la compañía invirtió no tuvo un retorno. Eso se llama dinero muerto o dinero dormido. Y eso lo busca evitar. Entonces, como mantenimiento tenemos que ayudar en esa parte. El mantenimiento preventivo. ¿Cuál es el método o la estrategia que se está utilizando para que nosotros hagamos las intervenciones planificadas de mantenimiento, que es lo que se conoce como mantenimiento preventivo? Estudiamos de que hay 2 formas de hacerlo. Primero, puede hacerse desde el punto de vista de tiempo operativo, o sea, número de horas trabajadas. Puede hacerse desde distancias recorridas, cuando es equipo que tiene de transporte, por ejemplo, número de kilómetros recorridos. Puede hacerse a través de número de productos producidos, o sea, número de unidades producidas. Puede hacerse también a través de número de ciclos de proceso realizados, o sea, cuántas veces realizó un ciclo completo de operación. Y se puede hacer simple y sencillamente a través de una planificación de calendario, que puede hacerse de forma semanal, cada 8 semanas, cada 10 semanas, cada 2 meses. Les recomiendo que se acostumbren a la terminología de semanas. En las plantas industriales se utiliza más el término semana que el término mes. Entonces, trabajemos con semanas. Luego hablamos también de la parte de ingeniería de mantenimiento. Cuando hablamos de la parte de ingeniería de mantenimiento, podemos recordar que se refería a los estudios de fallas que se realizan dentro del departamento de mantenimiento para poder crear estrategias
y planes de acción para mitigar estas fallas, hacer reacondicionamiento de la maquinaria, y esto es un proceso de mejora continua. Hablamos también de las medidas de trabajo. En las medidas de trabajo entra la parte de seguridad industrial. El personal de mantenimiento es el personal más expuesto a accidentes de toda una planta operativa. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer intervenciones muchas veces en caliente. A una intervención en caliente se le llama cuando la máquina no para, pero hay que hacer una reparación pequeña, que no necesariamente la máquina debe de parar. Y eso es un riesgo. Inclusive, con la máquina apagada, existen riesgos de fugas de vapor, de fugas de algún gas, de fugas de agua, de agua caliente, agua con químicos, fugas de soda cáustica, dependiendo del proceso. Entonces, todos estos son riesgos. El personal de mantenimiento cuenta con el equipo necesario para mitigar estos riesgos de accidentes. Se están cumpliendo las directrices de seguridad industrial. Existe un procedimiento de lockout. Un procedimiento de lockout es un candado que se le pone a la maquinaria para bloquearla en el momento que se hace un mantenimiento preventivo, para que nadie pueda encender la maquinaria mientras esté el mantenimiento preventivo. ¿Existe una metodología de este tipo? Y luego hablábamos también, por último, del procesamiento de los datos, que principalmente es lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones para poder crear una estrategia de mantenimiento basada en fallas, basada en datos estadísticos más que en experiencia, en datos estadísticos que nos en un patrón de falla como los que vimos de la curva de la bañera y los gráficos EIF, que son los que actualmente presentan una mayor, podríamos decir, ocurrencia en la industria. Entonces, llegando a este punto, hicimos un resumen del radar de mantenimiento. Cuando tenemos el radar de mantenimiento, después de hacer todas estas evaluaciones, a estas evaluaciones hay que asignarles un puntaje. Y luego, con esta información, se realiza la imagen que tenemos en la presentación, que es un polígono de mantenimiento. Esto también se conoce como diagrama de araña. Y básicamente lo que nos indica es cuáles son las áreas fuertes y las áreas débiles de mantenimiento. Por ejemplo, en el que tenemos ahorita en la presentación, simplemente de aquí podríamos concluir que en esta parte de aquí, este departamento de mantenimiento es fuerte inclusive hasta acá. En la parte de capacitación de la gerencia, de planeamiento y en la capacitación de los técnicos. Tienen buena estrategia de capacitación, pero en esta parte de acá, en el punto 14, está bastante débil. O sea, en medidas de trabajo. No tienen las medidas adecuadas de trabajo de seguridad industrial y procedimientos de trabajo. Otro punto donde están bastante débiles es el 9. En las evaluaciones, no tienen métricas de desempeño del personal para saber si están realizando las labores bajo los estándares de la compañía. Otro punto en el que están débiles es el número 2. Y en el número 1, en la organización. O sea, mantenimiento no tiene claro cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa, cuáles son los valores de la empresa, cuál es la estructura organizacional de la empresa. En este momento me gustaría, si alguno no entendió cómo funciona el radar de mantenimiento, me hiciera las preguntas en este momento. Alguno de los que el día de ayer no le quedó claro, y luego, si todavía hay dudas, tiene la palabra. O pueden escribirlo en el chat también si no quieren comentarlo. Jonathan Adán. Ok, pensé que quería participar, Jonathan. Ok, como mencionábamos, el polígono de mantenimiento lo realizan ambos, auditor externo e interno, dependiendo si es una auditoría externa o interna, pero para ambas auditorías se puede utilizar y es la manera más adecuada de observar las fortalezas y debilidades de mantenimiento. Es una herramienta que se puede usar. De hecho, cuando ustedes lleguen a planta, los que todavía no están laborando, pueden implementar esta herramienta como una mejora de innovación del departamento de mantenimiento.
y designar a un auditor. Ahora, el auditor interno de la organización primero debe de estar correctamente capacitado. Correctamente capacitado. Por ejemplo, en mi caso, yo soy auditor de la organización a la que pertenezco, de la parte de mantenimiento, y como tal se me ha dado una preparación previa para conocer todos estos conceptos y qué es lo que se debe de evaluar y qué resultados se esperan. Entonces, lo correcto es que la persona que funja como auditor interno también tenga un programa de capacitación. Capacitación en normas, en la norma 9001, en la norma 55001, también capacitación en la parte de housekeeping, capacitación en parte de mejora continua, de procesos. Entonces, tiene que ser una persona con un perfil. Y luego, los puntajes sí se establecen por parte del criterio del auditor. Se establecen por parte del criterio del auditor. Eso previamente debería de ser consensuado por la empresa, porque la empresa sabe a qué partes de todo el polígono le presta más atención que a otras. Va a depender de la estrategia empresarial de la empresa, qué le afecta más y qué le afecta menos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que no, ¿verdad? Listo. Bueno, si alguno tiene otra pregunta, la puede escribir y más adelante la contestamos. Ok, ahora vamos a pasar a la tercera sesión. No sé qué pasa. Ok. En la tercera sesión vamos a hablar de la parte de métricas de desempeño de mantenimiento. O sea, el día de ayer estudiamos a mantenimiento como un proceso y vimos que un proceso se tenía que medir. Recuerdan que teníamos esta parte de aquí, lo vamos a ver nuevamente en la presentación de la segunda sesión. Cuando estudiábamos a mantenimiento como proceso, observábamos la interacción que existía entre los elementos, los clientes y los instrumentos de medición. Hablábamos de que no solamente se trataba de hacer el trabajo de mantenimiento, de cumplir con los preventivos, sino también de medir la manera en que se estaban realizando las tareas de mantenimiento. Entonces, en la sesión del día de hoy, lo que vamos a hacer es enfocarnos en esta parte de aquí, medición. Vamos a ver cómo se puede medir el desempeño real de mantenimiento para saber si está siendo un proceso exitoso o un proceso que tiene oportunidades de mejora, que siempre hay oportunidades de mejora. Para eso, les comparto la frase siempre del libro La Meta de Eliyahu Goldratt. Eliyahu Goldratt es un doctor en física de la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Entonces, él se enfoca en la mejora productiva de las empresas. La frase dice así: dime cómo me mides y te diré cómo me comportaré. Eso es bastante importante. No se trata solo de medir. Hay que saber qué se va a medir y qué se busca con esa medición. ¿Okay? No se trata solamente de tener métricas de desempeño por decir que las tenemos y que tenemos un montón de métricas de desempeño. No. Es más eficiente tener un grupo de 4 a 5 métricas de desempeño, pero que sean realmente funcionales, a tener un grupo de 15 a 20 métricas de desempeño que realmente me digan poco. Por ejemplo, para que entendamos esto, dime cómo me mides y te diré cómo me comportaré. Volvamos al ejemplo del restaurante, un restaurante de comida rápida. Pongamos un restaurante Pizza Hut, por ejemplo. ¿Qué sucede si ustedes van al restaurante y el supervisor del mesero está midiendo una métrica de desempeño del mesero? El número
de clientes atendidos durante un día. O vaya, durante la mañana. Ese número lo que va a arrojar es la velocidad con la que el mesero atiende a los clientes. Ahora, ese indicador, esa métrica de desempeño, ¿es suficiente para decir que el mesero es un mesero que cumple con las características de la empresa? No. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si él es capaz de atender a 15 clientes cuando sus compañeros son capaces de atender a 8, pero lo hace de una forma inadecuada, lo hace de una forma irrespetuosa? ¿Qué tal si no tiene el mejor servicio al cliente? Y el cliente, lejos de estar alegre con el servicio, se siente insatisfecho. La satisfacción del cliente es otra métrica que no la da el número de clientes atendidos durante un periodo de tiempo en específico. Es automáticamente, no podemos decir que la métrica de la velocidad de atención al cliente sea un indicativo de que el mesero es el mejor o que está realizando el proceso de forma eficiente. Es más, enfoquémonos en esa parte. Dime cómo me mides y te diré cómo me comportaré. Si solamente nos enfocamos en el número de clientes atendidos, bajo esa métrica, ese mesero se comportará como uno de los mejores. Pero si el nivel de insatisfacción del mesero por parte de los clientes es alto, automáticamente va a cambiar la perspectiva del supervisor. Lo mismo sucede con mantenimiento. Por ejemplo, imaginémonos dos casos. Un departamento de mantenimiento que tuvo 10 paros no programados, o sea, mantenimientos correctivos de falla, 10. Y otro departamento de mantenimiento solamente tuvo 3 paros no programados. Bajo esa perspectiva, ¿cuál de los dos departamentos de mantenimiento es más eficiente? Bueno, automáticamente cualquiera dirá, el que solamente tiene 3 paros no programados. Pero ¿qué sucede si el departamento que tuvo los 10 paros no programados tuvo un promedio de 2 horas de duración de cada paro? O sea, desde el momento que la máquina falló, ellos tardaron en promedio 2 horas en repararla. Automáticamente eso nos da un total de horas de 20 horas de mantenimiento no programado. ¿Y qué sucede si el departamento que solamente tuvo 3 paros no programados, pero cada paro no programado tuvo en promedio 10 horas de falla, 10 horas hasta la reparación? Eso nos da un total de 30 horas de mantenimiento correctivo que nos afecta la disponibilidad. Ya desde esa perspectiva, es más eficiente el departamento que solamente tuvo, que tuvo 15 fallas. Hay que ver, no es solamente medir, sino saber qué mido y para qué busco obtener con esa medición. Y luego tenemos esta frase que es muy común, la van a escuchar bastante, es de Peter Drucker, pero realmente es de Kelvin, de la unidad de temperatura, el científico inglés, creo que es inglés, no estoy seguro, que dice que lo que no se puede medir, no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Los departamentos de mantenimiento nos caracterizamos mucho por no querer medir nuestras métricas de desempeño. Por lo general, nos conformamos con decir y con defender de que trabajamos bastante para resolver las fallas, pero recordemos que no se trata de trabajar mucho, se trata de ser productivo, que no sea mucho trabajo, sino que el trabajo sea eficiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si trabajamos durante 10 horas seguidas para reparar una falla porque nunca se realizó un estudio de esa falla? ¿Y qué pasa si otro departamento de mantenimiento ya estudió esa falla, ya sabe cómo se mitiga la falla, tiene un procedimiento de acción para esa falla y es capaz de reparar la falla en 1 hora? ¿Cuál de los dos departamentos de mantenimiento fue más productivo? Claro, el que paró solamente 1 hora, porque logró mantener su disponibilidad al mínimo. Por mucho que en el otro departamento de mantenimiento hayan trabajado 8 técnicos buscando la falla, eso no es productivo. Entonces, tenemos que aprender a medir para poder gestionar y de esa forma controlar el proceso de mantenimiento e identificar cómo se puede mejorar.
Ahora, ¿cómo medimos en la parte de mantenimiento? A través de lo que se conoce como los Key Performance Indicators o los indicadores de desempeño, o también conocidos muy comúnmente como KPIs. Los KPIs son métricas de desempeño y conste, no son exclusivas de mantenimiento. Existen KPIs para cualquier área, para marketing, ventas, para finanzas, para compras, para calidad, para producción. Cualquier empresa de cualquier rubro va a tener indicadores de desempeño. Nosotros nos vamos a enfocar en los indicadores de desempeño de la parte de mantenimiento. Ahora, ¿qué es un indicador? Son fuentes cuantitativas para la toma de decisiones. No se pueden tomar indicadores basados en características cualitativas como palabras como bueno, malo, muy bueno, excelente. No, tiene que ser una medida cuantitativa en base a un número. ¿Y para qué sirve? Para que mejorar la toma de decisiones. En este momento lo que vamos a hacer es que vamos a ver un par de videos que nos van a ayudar un poco más a explicar lo que son indicadores y también que son indicadores de mantenimiento. Entonces les voy a compartir la pantalla. Solamente me van a ayudar confirmando si se escucha el audio del video, porque eso es algo que genera a veces complicaciones. Ok. Me confirman en el grupo de WhatsApp, por favor, si se escucha. Como personas hemos sido capaces de entender mejor el mundo que nos rodea mediante la medición y el aprendizaje a partir de los datos. Hemos estado midiendo la tierra, el cielo, el clima, los resultados académicos, las finanzas, niveles de condición física, entre otros. En un contexto organizacional, la medición proporciona información sobre la manera en que los sistemas administrativos operan mediante el uso de herramientas tales como métricas, indicadores claves de rendimiento KPI e indicadores claves de riesgo KRI. La métrica se refiere a algo que podemos medir. Proviene de la palabra metrón, utilizado en la antigua Grecia para referirse a la medición. La contaminación del aire, la temperatura del aire, profundidad del mar, la altura o el peso de la gente son todos medibles. Cuando las métricas reflejan el logro de un estado deseado, se convierten en indicadores claves de rendimiento o en definitiva KPI. Un KPI expresa el logro de un nivel deseado de resultados en un área relevante para la evaluación organizacional. Por ejemplo, la contaminación atmosférica tal vez sea solo una métrica, pero para una organización que se ocupa por reducir el impacto ambiental, su proceso de producción se convierte en un KPI importante para la salud, seguridad, medio ambiente del Departamento de Salud. El porcentaje de satisfacción del cliente refleja la consecución de un objetivo encaminado a mejorar la experiencia del cliente. La cantidad de ganancias netas refleja que el negocio alcanza su objetivo de mejorar la rentabilidad. Cuando las métricas proporcionan y alertan tempranamente sobre riesgos de exposición en una determinada área de operaciones, estos se convierten en indicadores claves de riesgo, KRIs. Al monitorear KRIs identificamos los problemas desde sus expresiones iniciales y podemos adoptar un enfoque proactivo de mitigar riesgos antes de que se produzcan y tengan consecuencias más graves. Un gran porcentaje de los clientes en dificultades financieras pueden ser un KRI, ya que indican cuán expuesta está la empresa hacia sus clientes. Un gran porcentaje de clientes con problemas financieros pueden afectar el flujo de caja de la organización. En conclusión, todo lo que medimos es una métrica. Si refleja rendimiento se convierte en un KPI. Si refleja riesgo se convierte en un KRI.
Con todas estas herramientas métricas, KPIs y KRIs, podemos hacer análisis para explorar tendencias, datos, patrones de comportamiento e interdependencias para apoyar en la mejor toma de decisiones y en última instancia la ejecución de los resultados deseados por la organización. Ok, ese era el primer video. Vamos a ver el segundo. Este nos hablaba en líneas generales de qué se trata un indicador, de qué se trata un KPI, para qué sirve, de dónde surge y cuál es su función dentro de una organización, qué busca encontrar. Ahora vamos a escuchar un video que nos va a hablar específicamente de los indicadores de mantenimiento, los KPIs de mantenimiento. Los indicadores de mantenimiento nos permiten valorar de una manera cuantitativa y objetiva la gestión que hacemos del mantenimiento. Valoran diferentes aspectos, pero desde luego, sin duda, los 4 aspectos claves que son la disponibilidad, la fiabilidad, la vida útil de la instalación y el coste de mantenimiento, que son los 4 grandes objetivos. Todos estos indicadores se pueden calcular de 2 formas. Se pueden calcular por un lado manualmente y por otro lado con ayuda de herramientas informáticas, unas sencillas como una hoja de cálculo y otras más sofisticadas, pero que son las habituales hoy en día, que es con la utilización de un software de mantenimiento en el que simplemente a través de la introducción que hacemos de datos de OTs o de paradas de equipo o de asignación de horas de trabajo o de compras de materiales, podemos obtener todos estos indicadores de una manera sencilla, prácticamente sin más esfuerzo que pulsar un botón. En ocasiones, profesionales o empresas que se dedican a mantener instalaciones me plantean qué indicadores son los más convenientes, qué indicadores son los que deberían elegir para valorar la gestión que hacen de su instalación, para implementarlo en un software que acaban de adquirir y que ya han hecho toda la parametrización de este software. Claro, la pregunta a mí me resulta chocante porque cuando tú adquieres un software de mantenimiento, lo adquieres, una de las razones fundamentales es para que te calcule una serie de indicadores de mantenimiento. Por tanto, tienes que tener claro, en primer lugar, qué indicadores son los que necesitas para después seleccionar el software de acuerdo a esos indicadores que necesitas, saber si el software va o no a poder calcular esos indicadores. Es igual que si te compras un automóvil, pues te compras un Mercedes y ahora le preguntas a un amigo, oye, ¿dónde podría ir yo con el Mercedes? Bueno, vamos a ver, primero tendrás que tener claro dónde quieres ir y después comprar un coche adecuado. No será lo mismo comprarte un Mercedes para ir por el campo que comprarte un automóvil para manejarlo por ciudad o para hacer viaje largo. Entonces, tendremos que tener claro cuáles son los indicadores que queremos calcular, porque eso será algo que nos permitirá seleccionar adecuadamente el software que queremos, un software más simple o un software más complejo, dependiendo de torrenovtech.com. Los indicadores, sin duda, son la forma más rápida de conocer si la gestión de mantenimiento que estamos haciendo es la correcta o no. Nos permiten evaluar si la gestión en determinados aspectos que vamos a ver es correcta o es mejorable. Hay 2 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al seleccionar los indicadores y al analizar, estudiar los indicadores, que es, por un lado, el valor numérico que adquieren en un momento determinado, una foto instantánea, pero mucho más importante que eso es la evolución que sigue ese indicador en el tiempo. ¿Para qué nos van a servir los indicadores? Pues para varias cosas. La primera es para conocer la situación de una determinada característica, de un determinado aspecto que queremos valorar. En segundo lugar, nos van a valer para elaborar informes de mantenimiento. En esos informes vamos a poder argumentar mucho mejor cualquier cosa que queramos, cualquier conclusión que queramos sacar. Son conclusiones que nos permiten tomar decisiones, es decir, los indicadores son información, no son datos, porque nos permiten tomar decisiones y pues nos van a permitir tomar decisiones más acertadas si vemos cuál es la evolución de un determinado indicador. Por ejemplo, y hablaremos más adelante de este indicador, la disponibilidad. Si tenemos un valor del 94% de disponibilidad en una instalación determinada, podemos pensar que el valor de disponibilidad es bueno. Pero claro, no será tan bueno si en la evolución vemos que antes teníamos el 96, al mes siguiente tenemos el 95 y ahora tenemos el 94.
Y al contrario, si ahora tenemos el 94 pero veníamos de un 80, pues claro, la evolución nos permite juzgar si esos indicadores están siguiendo una evolución correcta, están siguiendo un comportamiento correcto, si ese aspecto está siguiendo una gestión correcta o la gestión está penalizando ese determinado aspecto que estamos valorando. Decíamos que entonces en primer lugar nos sirven para conocer una foto instantánea, en segundo lugar nos sirven para elaborar informes que nos permitan tomar decisiones y en tercer lugar nos sirven para elaborar auditorías cuantitativas de mantenimiento. Esas auditorías de gestión de mantenimiento, pero del tipo cuantitativo, no se basan en impresiones ni se basan en opiniones, se basan fundamentalmente en números, seleccionando un número de indicadores determinado. Vamos a ser capaces de calcular el índice de conformidad, pero siempre de una forma numérica y además cuantas veces queramos, porque si nuestro software de mantenimiento está bien configurado, vamos a poder determinar esas auditorías, ese valor global y todos los puntos optimizables, simplemente calculando valores y simplemente pulsando un botón. Los indicadores entonces nos sirven para analizar una situación de una forma rápida y objetiva, aportan un valor numérico que puede ser de diferentes formas, como hemos visto, que puede ser un valor puntual o que puede ser un valor acumulado. Os recuerdo que la norma UNE, hay una norma UNE que define 3 categorías de indicadores. Ahí podemos encontrar más de 100 indicadores que pueden resultarnos útiles. Se engloban en esta norma UNE en indicadores económicos, indicadores tecnológicos e indicadores de organización. Nosotros en IRIM, en el Instituto Renovatec de Ingeniería de Mantenimiento, hemos decidido que quizá esa clasificación no nos satisfacía y hemos encontrado que las categorías de indicadores son en realidad 6 categorías. Tenemos indicadores de disponibilidad, indicadores de fiabilidad, indicadores de gestión de órdenes de trabajo, indicadores de coste, indicadores de gestión de materiales e indicadores de seguridad y medio ambiente. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ya escuchamos 2 videos. Uno nos hablaba acerca de lo que son los indicadores como tal, los KPI como tal, de qué se trata, para qué sirven, por qué los utilizamos en las organizaciones. Y el otro nos hablaba acerca de los indicadores para mantenimiento, qué función tienen, qué obtenemos, qué características debe de tener un indicador de mantenimiento. Y lo primero es que un indicador de mantenimiento nos ayuda, como cualquier indicador, a no tener sesgo. ¿Qué significa que no tenga sesgo? Que nuestra opinión propia no influya en el resultado de una evaluación, sino que sea netamente un resultado numérico que habla del desempeño mismo de mantenimiento. En ese sentido, los indicadores son hasta más, podríamos decir, más fiables que las mismas auditorías. Porque las auditorías, recordemos de que influye también el criterio del auditor, en un indicador no. En un indicador son números que nos arrojan un número y de ahí podemos obtener resultados viables. Ok. En las características de los indicadores, tengo que mencionar que son más fiables cuando vienen a través de un sistema de mantenimiento asistido por un ordenador o un CMMS, conocido como software de mantenimiento. De esta forma, la estructura de cálculo no tiene injerencia el planificador de mantenimiento, entonces no puede modificar cuáles son los criterios de cálculo, por ejemplo. Entonces es mejor que sean a través de un sistema de ordenador, si no se tienen que hacer a través de una hoja de Excel. Ok, ¿cómo se obtiene un indicador de mantenimiento? Primero vamos a estudiar el indicador de disponibilidad para que entendamos cómo se obtiene. El indicador de disponibilidad es el principal KPI de mantenimiento. Recuerden de que los 2 principales eran disponibilidad y fiabilidad, pero el más importante de los 2 es el de disponibilidad. Lo primero que tenemos que hacer para calcular un indicador es tener un listado de paradas. ¿Qué se refiere a un listado de paradas? Una enumeración con todos los paros
programados y no programados que se tuvieron durante un periodo de tiempo. Podría ser durante un año, durante un mes, durante un trimestre o un bimestre. O sea, todos los paros que tuvieron todos los equipos bajo los que estaba responsable un departamento de mantenimiento. Luego hay que establecer cuándo fue la fecha que se realizó el paro y también cuánto duró el paro. Hay que sumar los tiempos de todos los paros. O sea, hay que tomar ese listado y calcular la sumatoria de todos los tiempos. Automáticamente nos va a dar los datos de disponibilidad por equipo. ¿Okay? Primero lo vamos a hacer por equipo. El listado de todos los paros de un equipo, su fecha y duración, la suma de todos esos paros que tuvo el equipo, nos va a dar la disponibilidad de ese equipo. Luego, podemos agrupar estos equipos por líneas productivas o por áreas. Por ejemplo, en el rubro donde yo me desempeño, hay dentro de una planta textil 3 grandes áreas, que es tejido, teñido, que realmente se conoce como dye house, que es todo el proceso de teñido de la tela, que va desde el teñido como tal, pasando por exprimido, luego un proceso de secado y luego un proceso de compactado, pero todo esto está dentro del área de dye house. Y por último, el área de corte. Entonces, se agrupa la maquinaria por área o por línea productiva. Y luego obtenemos lo que es la información de disponibilidad por área. O sea, qué tanta disponibilidad de maquinaria, qué tantas horas está parando los equipos, ya sea por mantenimiento programado o no programado, y si estamos dentro del estándar de la planta por área, para tomar decisiones. A partir de ahí podemos tomar una decisión que un área está teniendo menor disponibilidad que la otra. Entonces se comienzan a analizar si es problema de que no cuentan con las herramientas, no se cuenta con los manuales necesarios para poder realizar las ejecuciones de mantenimiento más eficiente. De ahí se pueden tomar decisiones acerca de el personal de esa área donde hay menor disponibilidad. Podría ser de que tiene menor experiencia, es personal que no tiene competencias de capacitación, etc. Existen 5 grandes grupos de indicadores de mantenimiento que podemos estudiar. Ahora, en este curso nosotros solamente vamos a estudiar 3, perdón. Vamos a estudiar 3. Lo que son los indicadores de disponibilidad, indicadores de gestión de costos e indicadores de orden de trabajo. Son en los que nos vamos a enfocar. De ahí hay indicadores para la gestión de materiales e indicadores para la gestión empresarial, donde ya se toman en consideración, por ejemplo, indicadores de recursos humanos. Los indicadores de órdenes de trabajo que se enfocan en lo que es la administración de la documentación y la información que se obtiene de esa documentación. Los indicadores de disponibilidad, que es el tiempo operativo realmente que está trabajando la maquinaria, y gestión de costos. Recuerden que finanzas siempre va a estar pendiente de cómo están los costos de mantenimiento, porque mantenimiento es una de las áreas que más costos elevados genera. Ok. ¿Cómo le damos un seguimiento a los KPI? Ok. Lo primero que nada es que tenemos que tener una base de datos de la información que se obtiene a partir de las órdenes de trabajo. Eso es lo primero, que es donde se va a hacer el listado de paradas, el listado de los paros. Entonces, esto va a cambiar dependiendo si es para analizar disponibilidad, si es para analizar, por ejemplo, costos. Porque al momento de analizar costos, a la orden de trabajo tendríamos que incluirle el costo de los materiales y repuestos que se hicieron para la reparación, ya sea planificada o no planificada. Entonces, estos son los datos que tienen que ir dentro de la tabla maestra donde se van a enlistar todos los paros provenientes de las órdenes de trabajo. Lo básico es que tiene que tener el número de paros, tiene que tener cuál es el motivo de ese paro y la duración del paro. O sea, si el equipo tuvo 10 paros durante 3 meses, el motivo de cada uno pudo ser un fallo operativo del operador, se dañó un rodamiento, se dañó una junta, un problema eléctrico, se dañó un conector electrónico, un controlador electrónico, y cuánto duró el paro desde el momento que se reportó la falla hasta que se le entregó a producción y se hicieron las pruebas de operación. Ok, ¿qué es una orden de trabajo?
Una orden de trabajo es un documento que recoge los datos de las actividades desarrolladas por el personal de mantenimiento, sea programado o no programado. En este documento debe de incluirse toda la información que es relevante para la toma de decisiones. Puede que me pregunten si hay una plantilla. Realmente no. Yo a ustedes en su correo electrónico les envié 2 plantillas que yo he podido encontrar de internet, pero para este documento no existe un estándar mundial. Sí existe la norma ISO 14421, que esta norma nos dice los datos mínimos que debería de incluir una orden de trabajo para la recolección de datos. Lo mínimo. Pero no dice que sea una ley que así deba de manejarse y deja a criterio de la organización que en sí ella escoja cuáles datos considera relevantes y cuáles no. Otra dificultad es de que esta información por lo general no es de dominio público. Las empresas no publican esta documentación por control de inteligencia e información privada de la empresa. Entonces, se me hizo un poco difícil encontrar 2 documentos de órdenes de trabajo que fueran realmente completos con todo lo necesario. Yo les envié 2, solo son ejemplos, pero se pueden mejorar. Los que yo les envié no necesariamente son el mejor ejemplo de una orden de trabajo, sino que fue la información que tuve disponible. Ahora, ¿qué tipos de órdenes de trabajo existen? Bueno, primero, las básicas son 4. La orden de mantenimiento preventivo, que es la orden que se emite en el momento que se va a realizar una intervención planificada. Luego la orden de mantenimiento correctivo no programado, que es la que se da cuando existe una falla, ya sea funcional o una falla parcial, y lo reporta a producción. Y luego está la orden de mantenimiento correctivo programado. ¿Qué es esto de una orden de mantenimiento correctivo programado? Cuando sabemos que existe una falla, pero podemos planificar cuándo vamos a intervenir la maquinaria. O sea, puede ser de que sepamos de que el rodamiento ya tiene una falla, pero la falla todavía nos da un margen de un tiempo operativo hasta poder llegar a la intervención. ¿Por qué se da esto? Puede ser de que el rodamiento falló y por esto la importancia de las herramientas de monitoreo de condición, porque con una herramienta como ultrasonido o vibraciones se puede detectar de que un rodamiento falló y no necesariamente tenemos que tener ya en bodega ese rodamiento en stock, porque con la herramienta de monitoreo de condición como vibraciones o ultrasonido tenemos el tiempo suficiente para poder obtener el rodamiento y planificar el paro de una forma organizada. ¿En qué? En que podemos planificar cuál va a ser el recurso humano que va a realizar la intervención, podemos verificar qué materiales vamos a necesitar para realizar la intervención y de esta forma verificar si los tenemos en existencia o no, podemos buscar el repuesto y podemos, lo principal, coordinar con el departamento de producción para que ellos sepan de que se va a hacer una intervención que inicialmente no estaba programada, pero que se va a programar por el hallazgo y que ellos estén de acuerdo en la fecha en la cual se va a realizar el paro. El mantenimiento correctivo programado puede surgir a partir de una inspección de monitoreo de condición, mantenimiento predictivo, o también puede surgir producto de un preventivo. También durante un preventivo, un técnico puede percatarse que una válvula ya tiene holgura y que inmediatamente no es urgente cambiarlo porque la válvula que está todavía puede operar y se puede planificar para conseguir la válvula. De esa forma se evita tener que parar la producción de forma abrupta y por eso la importancia de las inspecciones periódicas de los equipos. Ahora, ¿quién emite una orden de mantenimiento preventivo? La emite el Departamento de Planificación y Control de Mantenimiento. ¿Quién emite una orden de mantenimiento correctivo no programado? Producción. Esa orden la tiene que emitir producción porque son ellos quienes solicitan de que se realice la intervención. Y luego viene la orden de mantenimiento correctivo programado, que esa también la emite el Departamento de Planificación de Mantenimiento. También están las rutinas de inspección. Una rutina de inspección es un conjunto de tareas de visualización
y de prueba de ciertos elementos de la maquinaria que se pueden hacer con la maquinaria en funcionamiento. Ahora, ¿qué información recomendada debe de tener una orden de trabajo? Primero tiene que tener el código del equipo, o sea, cuál es el nombre del equipo. Tiene que tener la fecha que se hizo la solicitud. Tiene que tener cuál es el departamento que solicita la fecha, quién lo está pidiendo, qué parte del organismo productivo lo está solicitando. Tiene que contar con una aprobación ya sea del gerente de producción o del jefe de producción. ¿Por qué? Porque no tiene que ser algo válido, algo real de que se necesita la intervención. Tiene que tener una descripción general del problema en términos de producción. Y ojo, cuando la descripción viene de parte de producción, no podemos exigir datos técnicos demasiado específicos, sino que normalmente cuando la descripción la realiza producción, vamos a tener terminología como la luz de la escotilla 4 del tanque no enciende. ¿Okay? No es una descripción de el controlador electrónico de LED del tanque de reservorio presurizado no está oscilando o no tiene la intensidad necesaria, sino que vamos a tener información básica, solamente para que mantenimiento sepa en qué parte tiene que comenzar a realizar su indagación. Tiene que tener la hora de la falla y la hora de atención. Son dos cosas distintas. La hora de la falla es la hora en el que producción notifica que se dio la falla, que se dio el paro. Y la hora de atención es la hora en la que mantenimiento llega a realizar la intervención. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque puede ser que una falla la hayan pueden decirlo, notificado a las 9 de la mañana, pero en ese momento mantenimiento tenía todo su personal ocupado. Entonces no pudieron atender a las 9 de la mañana, sino que se pudo atender hasta las 9:45 de la mañana. Esos son 45 minutos de diferencia que no le importan mucho a producción, pero sí a mantenimiento. A producción lo que le va a importar es en total cuánto tiempo estuvo en paro. A mantenimiento sí le importa. ¿Por qué? Porque esos 45 minutos no formaron parte en sí de la reparación. Entonces, si le agregamos esos 45 minutos, estamos agregándole 45 minutos que realmente la efectividad del mantenimiento no dependía de esos 45 minutos, sino del tiempo que se comenzó a reparar. Ahora bien, también es importante porque hay que hacer un análisis por qué se tuvo que esperar esos 45 minutos para intervenir. Y ahí comenzamos un proceso de mejora continua. Puede ser que no tenemos el personal suficiente y se puede hacer una gestión para obtener un técnico más. O puede ser que el personal estaba atendiendo una falla que nunca, de un equipo del que no tenemos manual. Entonces, como no tenemos manual, estaban, como se dice vulgarmente, atacando la falla con las uñas, averiguando qué pasaba. Ese tipo de cosas son las que tenemos que evaluar. Luego también tiene que tener la hora de finalización de la reparación y la hora de entrega de la maquinaria. Son dos tiempos distintos. La hora de finalización de la reparación es el momento en el que mantenimiento termina de reparar la máquina. Y la hora de entrega de la maquinaria es que normalmente cuando se entrega la maquinaria a producción se tienen que hacer pruebas de operación. ¿Qué quiere decir? Que viene producción y dice, ok, vos me estás entregando la máquina, pero no quiere decir que la máquina esté buena. Vamos a probarlo. Entonces existen pruebas de operación y pruebas de calibración y esas toman otro tiempo aparte. Entonces nos interesa acotar, poner bien las cotas del inicio de la reparación y del final, porque es ese tiempo el que nos interesa reducir realmente. También el tiempo de atención, porque hay que ver si no es que los técnicos están muy relajados y le notifican una falla y aparecen hasta 2 horas después por ociosidad. También la orden de trabajo tiene que incluir cuál fue el personal de mantenimiento que realizó la intervención, porque de esta forma podemos medir qué técnicos son más eficientes que otros o qué turno es más productivo y eficiente que otro. Tiene que incluir cuáles fueron los materiales que se utilizaron para ver el costo que llevó esa reparación. ¿Cuánto fue el costo? En términos de materiales y repuestos.
Y por último, la firma del encargado de operaciones y del encargado de mantenimiento para el cierre de la misma y que producción de conformidad de recibido. Entonces vamos a ver, quiero mostrarles que le demos una ojeada rápida a los documentos que les envié. Estos documentos ya están en su correo electrónico. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de revisarlo, los invito a que lo puedan revisar. Este formato no es de una empresa, es de una universidad. Creo que es de la Universidad de Guadalajara. Y ellos muestran una solicitud de orden de trabajo genérica que ellos diseñaron, en el cual podemos ver, esto es básicamente lo que vamos a encontrar en el campo. Nada muy alejado de la realidad, pero sí más completo. En este, por ejemplo, pide la fecha, el departamento solicitante, el email de aprobación, en la parte de anexo puede referirse a varias cosas, y la unidad o el equipo en cuestión que presentó la falla. También tiene un número de correlativo. Ese número de correlativo es la dónde va a ir dentro de la base de datos de inscripción, para que el momento de que queramos investigar una falla en específico, no tenemos que buscar orden por orden, sino que vamos a la base de datos, identificamos el correlativo donde estaba la falla que buscábamos. La descripción del trabajo, la prioridad del trabajo también es otra información importante. Si es una falla normal que tiene que es una brevedad, o sea, si es una emergencia, dependiendo. Lo que pasa es que este campo es bien mentiroso, porque por lo general, para nuestros clientes internos, todo es urgencia. Entonces, prácticamente es mentiroso. Solamente personas con un criterio de proceso van a respetar la parte de urgencia, normal o prioridad. Normalmente van a ponerla todo emergencia. Porque si no piensan de que si se le pone de que es una orden de emergencia de prioridad media, no se les va a atender. Luego aquí va el nombre, el valor de los materiales que se utilizaron, los responsables de los trabajos serían los técnicos, la fecha de inicio y la fecha de término. Recuerden que aquí hay que agregar la hora de inicio de la falla, la hora de inicio de reparación, la hora de finalización de reparación y la hora de entrega del equipo. Entonces, aquí también está la firma de los involucrados, del técnico, del jefe de mantenimiento, del jefe de operaciones. Entonces, este es un formato básico de una orden de trabajo que puede mejorarse, pero para que ustedes tengan una idea de lo que se van a encontrar, de lo que se encuentra en el campo laboral. Ok. ¿Qué se obtiene de la base de datos de mantenimiento? Esto es lo que vamos a obtener. Vamos a hacerlo más grande. Al momento de registrar toda la información de las órdenes de trabajo, lo que se busca obtener es una base de datos para toma de decisiones, similar a la que observamos aquí en pantalla, donde se ve en este punto primero, ¿cuál fue el equipo que se realizó la intervención? Luego, la cantidad de equipos de ese tipo de equipo, o sea, la familia. Si, por ejemplo, es un motor clase A y hay 15 motores de clase A con las mismas características, el mismo fabricante, el mismo modelo y todo eso, entonces es una familia. También se le llama cantidad de equipos. Luego, la la media de fallos por equipo. Aquí dice, por ejemplo, que este tipo de equipo presentó en total de todos los equipos 130 fallas, y eso nos dio un promedio de 6.5 fallas por cada uno de los equipos. Luego,
Esto era desde la parte de fallos mecánicos, también se puede hacer desde la parte de fallos eléctricos. Se promediaron 1.15 fallos por cada equipo, con un total de 23 fallos para los 20 equipos en cuestión. Un total de fallos, nos dice que este equipo tuvo 195 fallos, dándonos una media de 9.75 fallos por equipo. También el modo de fallo, cuál fue la causa de la falla. Cuando se hace una base de datos estructurada sólida y se tienen registros de fallas, se le puede generar un código a cada falla. Por ejemplo, una falla de rodamientos podría ser el código, qué sé yo, MROD-1, por ejemplo, MROD-1. Esa es una falla de rodamiento de motor. Es cuando ya se tiene un estudio de las fallas existentes. Entonces, esto es aquí un código de falla. Y la descripción del modo de fallo era la operación en tal del equipo. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, se puede sacar una conclusión que a este equipo tiene más fallas mecánicas de fallas eléctricas. Entonces, tenemos que enfocar nuestros recursos en mejorar la parte de las fallas mecánicas. Y ahí se hace un análisis de causa raíz para investigar si es que los técnicos mecánicos no tienen herramientas adecuadas, no están correctamente capacitados, la maquinaria tiene desgaste mecánico, no se está utilizando el lubricante adecuado para las lubricaciones. Entonces, ya ahí se pueden tomar decisiones. Ok, resultó que es que los técnicos mecánicos son empíricos, no tienen conocimiento técnico académico, entonces hay que programar una serie de capacitaciones para este equipo en particular. Allá es toma de decisiones. Una pregunta, ¿qué fue lo... ¿Me puede repetir qué es lo que significan los números que están entre paréntesis? Es el número de fallas, el promedio de fallas por equipo. O sea, aquí son 20 equipos de este tipo, PM. 20 equipos PM. En total, esos 20 equipos registraron 130 fallas. Dividimos esas 130 fallas entre la cantidad de equipos que tenemos, que es 20, y nos dio 6.5 fallas por equipo. O sea que en promedio, cada uno de estos 20 está presentando 6.5 fallas. Lo único que, por ejemplo, esta base de datos no dice la unidad de tiempo. Podría ser durante un año. Por ejemplo, 130 fallas de los 20 equipos en un año. Siempre hay que definir por eso el intervalo de tiempo en el cual se está midiendo. Ok, gracias. Ok, vamos con los indicadores. Los primeros indicadores que vamos a estudiar son los indicadores de disponibilidad. Y del indicador de disponibilidad surge el indicador de fiabilidad, el indicador de tiempo medio entre paros y el indicador de número de paros, de duración de los paros y del tiempo total perdido o el tiempo muerto, que también se le llama shutdown, tiempo muerto. Ok, ¿cómo se calcula el indicador de la disponibilidad? Bueno, para poder calcular este indicador, vamos a necesitar el número de horas totales de funcionamiento del equipo. Recuerdan que habíamos hecho un ejercicio del análisis de capacidad, en el cual sacábamos la capacidad de diseño, la capacidad efectiva y la capacidad de utilización o la capacidad real. Bueno, recuerden de que el número de horas totales salía de la capacidad efectiva, o sea, de la planificación inicial, del número de horas totales de planificación inicial, ¿cuántas fueron? ¿A cuánto se le resta horas de paro por mantenimiento? Ok, por ejemplo, inicialmente dice producción de que ellos van a trabajar durante un mes, que son 30 días, un promedio de 10 horas diarias, incluyendo sábados y domingos. Automáticamente eso nos da un total de horas de 300 horas. De esas 300 horas de trabajo, ¿cuántas fueron utilizadas para mantenimiento?
Y en estas hay que hacer la aclaración que va incluido tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento correctivo. Ambos. Porque en ambos casos, sea planificado o no, la maquinaria tuvo que parar y no produjo. Ahí se ve reflejado el impacto que tiene mantenimiento sobre la producción. Porque si ese número que está aquí, que es el número de horas por paro de mantenimiento, se dispara demasiado, automáticamente significa de que estamos afectando la capacidad productiva de la planta. Este es el indicador más importante. Otra aclaración. Existe el indicador de disponibilidad global, donde se incluye, por ejemplo, los paros por receso, se incluyen los paros por limpieza, se incluyen los paros entre cambio de modelo, o por ejemplo, para cargar nuevamente la máquina, porque por ejemplo, en la industria donde yo trabajo, una máquina textil, tienen que meterle la tela para comenzar el proceso. Una vez que se termine el proceso, hay que sacar la tela y durante ese lapso de tiempo, la máquina también está en paro, no está produciendo. Y luego hay que cargar nuevamente la máquina con la tela nueva para teñirla. Entonces, ese tiempo es tiempo de paro que afecta la disponibilidad, pero la disponibilidad de planta, no de mantenimiento. Cuando se va a calcular la disponibilidad de mantenimiento, solo se debe de tomar en consideración los paros que involucran tareas de mantenimiento. Y se divide entre el número de horas totales que inicialmente dio producción. ¿Puedo preguntar algo, José? Sí, dígame. Usted dijo que dentro de las horas programadas de mantenimiento iba incluida la del mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Sí. Entonces, ¿cómo podemos tener un valor más cerca de las horas del mantenimiento correctivo? Si por el nombre lo dice, pues son correctivos, son espontáneas, no se programan. Exactamente, Junior. Y la pregunta es la siguiente diapositiva. Ok, gracias. El indicador de fiabilidad. El indicador de fiabilidad se enfoca en cómo afectan los paros no programados. O sea, aquí si se fijan, es prácticamente la misma fórmula. Es la misma fórmula que en la disponibilidad. Número de horas totales que lo da producción, pero en este caso no vamos a restar el mantenimiento preventivo y el correctivo. Solamente vamos a restar el mantenimiento correctivo, o sea, el mantenimiento no programado. Eso es qué tan fiable es mi maquinaria, qué tan fiable, qué tal es la probabilidad de que la maquinaria falle. O sea, qué tan seguro estoy yo que mi estrategia de mantenimiento preventivo está teniendo éxito de manera que yo sé que la probabilidad de que mi máquina falle es baja. Aquí es enfocándonos exclusivamente en el mantenimiento correctivo. Esos son los dos más importantes. Luego viene el indicador de tiempo medio entre paradas. ¿Qué es el indicador de tiempo medio entre paradas? Es el tiempo medio que ha transcurrido entre dos paradas de mantenimiento. Se requiere para su cálculo en el numerador las horas totales de periodo y el número de paradas. Este indicador lo que nos dice es cuánto tiempo pasa para que vuelva a fallar la maquinaria. O sea, cada cuánto tiempo estamos presentando una falla. Estamos presentando una falla cada 2 semanas, cada 5.000 horas, cada 14.000 horas, cada 10 semanas de trabajo o 11 semanas. ¿Para qué nos sirve este indicador? Este indicador nos sirve para identificar si los lapsos de intervención del mantenimiento preventivo están siendo adecuados o no. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si mi automóvil yo le hago mantenimiento cada 10.000 kilómetros, pero él me está fallando cada 7.000 kilómetros? Significa que mi intervalo de mantenimiento preventivo está demasiado amplio. Está demasiado amplio. ¿Sí? Para reducir ese número de tiempo medio entre fallos, yo debería de acortar ese mantenimiento preventivo, y si me está fallando cada 7.000 kilómetros,
probar primero a pasarlo a un mantenimiento cada 7,000 kilómetros. De esta forma debería de mitigar ese tiempo medio de fallos y pasar de cada 7,000 kilómetros a un decir, por ejemplo, cada 11,000 kilómetros. Entonces, ¿qué tan frecuente estamos teniendo fallas? Y es número de horas totales del periodo entre el número de paradas. Luego viene el tiempo medio hasta en puesta en marcha. Ok. Este nos dice qué tan rápido estamos realizando los mantenimientos, qué tan efectivo está haciendo nuestras intervenciones. Y se calcula utilizando el número total de horas de paro entre el número de paros. O sea, tuvimos durante el primer trimestre del 2020, por ejemplo, 5 paros del compresor. Y cada paro, y sumando todos los tiempos de esos 5, me dio de que fueron un total de 86 horas. O sea, falló 5 veces el compresor. Y en total, el número de horas de esos 5 fallos fueron 86. Entonces yo divido 86 entre 5 y me dice 17.2. En promedio yo estoy tardando 17 horas en reparar ese compresor. Y ahí comienza a ver cómo puedo reducir yo ese tiempo. Existen otros indicadores de disponibilidad que no son tan importantes. El número de paros y el número total de paros, el número de horas totales de paro, no son tan útiles, la verdad, para la toma de decisiones. Yo en lo personal recomiendo enfocarnos en los primeros 4. Estos se pueden utilizar. El número de paros representa el número total de eventos de paro. Pero de vuelta es mentiroso porque, por ejemplo, y es manipulable. Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos que el compresor paró 20 veces? Diríamos, pucha, ese compresor está fallando. Pero, ¿qué tal si esas fallas fueron de 15 minutos cada una? De media hora cada una. Entonces, automáticamente no es realmente un indicador muy certero, muy certero. No quiere decir que no se pueda utilizar, se puede, pero no lo recomiendo yo en lo personal. Y encontrarán que la literatura de mantenimiento por lo general no recomienda estos dos. Ok, luego venimos los indicadores de gestión de costos. Estos indicadores por lo general no le gusta a mantenimiento llevarlos. Nos lo llevan, por decirlo así. Nos lo mide finanzas, pero no queremos medirlos nosotros. Porque mantenimiento es un área que incurre en bastantes gastos. Incurre en bastantes inversiones en repuestos, en mano de obra calificada, en materiales e insumos. Ok. Tenemos el costo de la mano de obra, el costo de proporción de la mano de obra, el costo de los materiales, el costo de los mantenimientos subcontratados, o sea, mantenimientos tercerizados, que se contrata a un contratista para que realice la intervención, porque mantenimiento no cuenta con el expertise, con las herramientas, con el tiempo, con los equipos adecuados para hacer el mantenimiento. Por ejemplo, en la parte de monitoreo de condición, es una labor que por lo general las empresas que no tienen la capacidad para comprar los equipos, porque son bastante caros, lo tercerizan y se rentan los equipos para las intervenciones. De hecho, la compañía PMS con la cual se está haciendo esta capacitación se dedica a realizar intervenciones de monitoreo de condición para empresas. Es un mantenimiento subcontratado. Y luego, el índice de mantenimiento programado. Ok, ¿cómo se calcula la proporción de costo de la mano de obra de mantenimiento? Ok. Se divide el número de horas de mantenimiento entre el costo total de la mano de obra de mantenimiento. O sea, si tuvimos un total de horas de intervención de mantenimiento, incluyendo preventivo y correctivo, de aproximadamente, digamos, no sé, 300 horas de mantenimiento, y lo dividimos entre el costo total de la mano de obra de mantenimiento. ¿Y qué es el costo total de la mano de obra de mantenimiento? El resultado de multiplicar
todos los técnicos que tenemos en el departamento de mantenimiento, supervisores, jefes, gerente de mantenimiento, todo esto sumado, todos los salarios, es el costo total de la mano de obra. Entonces dividimos el número total de las horas de mantenimiento entre la sumatoria de toda la mano de obra de mantenimiento y automáticamente vamos a saber cuánto está costando desde el punto de vista de mano de obra una hora de mantenimiento. Luego está el costo de los materiales. Esto es cuánto se está gastando en materiales para uso eléctrico, para mantenimiento mecánico, consumibles. Consumibles es, por ejemplo, lubricantes. WD-40 es un consumible también. Cableado es un consumible. Y los repuestos como tal. El costo de los subcontratados, hay dos tipos. Cuando se contrata a un especialista, por ejemplo, para el monitoreo de condición o para el mantenimiento de calderas, por lo general en las plantas que son pequeñas no existe personal con suficiente expertise para dar mantenimiento de calderas y se subcontrata. Y las inspecciones de carácter legal. O sea, cuando se subcontrata a un inspector para que nos venga a dar una validación, por ejemplo, medioambiental. Y el índice de mantenimiento programado, o sea, cuánto equipo se está alquilando, por ejemplo, montacargas, cuántos montacargas se están alquilando de mantenimiento, cuántos elevadores de tijeras, ese tipo de cosas. Luego están los indicadores de órdenes de trabajo. En estos está el cumplimiento de la planificación, la media planificada, la resolución de las órdenes de trabajo, el número de órdenes de trabajo de emergencia y el número de órdenes de trabajo por sección. Ok, para el cumplimiento de la planificación, nos dice qué tanto logramos cumplir, qué porcentaje de lo que se planificó se logró. Entonces, por ejemplo, para calcular este indicador es el número de órdenes acabadas en la fecha planificada entre el número de órdenes emitidas. Por ejemplo, si durante el primer trimestre del 2020 el Departamento de Planificación y Control de Mantenimiento emitió 30 órdenes de mantenimiento preventivo para todos los equipos de del área que está en cuestión, ¿cuántas de esas órdenes de trabajo se cerraron? O sea, ¿cuántos de esos mantenimientos preventivos se lograron terminar? Para este indicador hay ¿cómo deberíamos decir? Una sugerencia. Por lo general, se busca de que el cumplimiento de la planificación sea un 95%. O sea que de las 30 órdenes emitidas, por lo menos el Departamento de Mantenimiento debió ser capaz de realizar 28 órdenes para decir de que tuvo un estándar adecuado. Ese es el cumplimiento de la planificación. También se le conoce como cumplimiento de preventivo. ¿Cuánto del mantenimiento preventivo se logró realizar? La desviación media del tiempo planificado. Ok. Este es el número, es la sumatoria de retrasos de cada orden de trabajo entre el número de órdenes de trabajo. Ok. Recuerden que en estos días hemos hablado, y es más, el día de ayer lo mencionamos, de que se tenía que establecer un tiempo estándar para el mantenimiento preventivo. O sea, por ejemplo, un mantenimiento trimestral de una cargadora frontal tiene que estar en 7 horas, por ejemplo. A veces sucede de que no se logra realizar esas 7 horas, esas 7 horas de trabajo, sino que se pasan. Puede ser de que se hizo en 9 horas, se hizo en 11 horas, en 16 horas, o puede ser que se hizo en menos. ¿De qué depende de esto? Bueno, puede ser de que no se contaba con el repuesto en el momento que se realizó la intervención de mantenimiento preventivo. Entonces se tuvo que ir a buscar el repuesto y eso automáticamente nos aumentó el número de horas. O pudo ser de que en el momento que se realizó el mantenimiento preventivo estaban enfermos 2 técnicos y si la cuadrilla era de 4 solo teníamos 2. Entonces el mantenimiento preventivo se tuvo que extender en tiempo. Entonces, ese tiempo que sobra, podríamos decir, es un retraso. Hay que sumar todos esos retrasos para saber cuánto es mi promedio de retraso.
cuánto me estoy retrasando de mi planificación, principalmente. Esto se puede controlar como lo que hablábamos el día de ayer con los micromovimientos. Reducir el tiempo del mantenimiento preventivo controlando las variables. Que los técnicos lleven la caja de herramientas al sitio. Y que si se sabe que se va a utilizar, por ejemplo, un trabajo de soldadura en el trabajo preventivo, de que la máquina de soldadura quede lista desde el día anterior. Que se sepa que está en condiciones adecuadas de trabajo y que se cuente, por ejemplo, con los electrodos necesarios. Que no suceda que el día de la intervención se den cuenta que no hay electrodos. Ese tipo de cosas se pueden eliminar con una planificación adecuada. El tiempo medio de resolución de una OT. Esto es cuánto me estoy tardando yo en realizar la intervención. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que hicimos un ejemplo de cuánto me estoy tardándome yo como mantenimiento para cerrar una orden de trabajo. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico de indicadores. Esto también se los mandé a su correo electrónico. Entonces voy a agradecer que se vayan a su correo electrónico y abran el archivo de Excel que dice ejercicio práctico indicadores. Yo también lo voy a hacer aquí porque vamos a practicar un poco. Ok, con este ejercicio quiero que vayan a la par mío. Entonces, por favor, comiencen a confirmarme por el grupo de WhatsApp cuando ya tengan abierto el documento, porque ocupo que vayan a la par mío. Voy explicando lento, pero quiero que me vayan siguiendo y que vayan haciendo sus anotaciones. Ok, varios me están confirmando que ya tienen el archivo. Por favor, vamos rápido con ese archivo. Perfecto, la mayoría ya lo tiene. Muy bien. Ok, entonces quiero que observemos la tabla que tienen ustedes en su pantalla. Entonces quiero que observen la planta que tienen en su pantalla. Si quieren, pongan la plataforma Zoom en doble pantalla junto con el archivo de Excel para que ustedes también puedan trabajar. Ok, primero vamos a observar la tabla. En la tabla se observa de que contamos con 4 camiones y nos dan datos de esos 4 camiones. Por ejemplo, nos dan el número de preventivos que se realizaron al año por camión. ¿Ok? Por ejemplo, en el camión 1 nos dice de que se realizaron 6 intervenciones de preventivo. ¿Ok? Y nos dice cuánto duró en promedio cada una de esas intervenciones. Nos dice que cada preventivo duró 8 horas. Luego nos dice intervenciones. Estas intervenciones las vamos a tomar como mantenimientos correctivos. ¿Ok? Paros no programados. Nos dice de que el camión 1 tuvo la intervención 1 que fue para pintar el camión y fue de 144 horas de trabajo. La intervención 2 se dio porque el aire acondicionado se encontraba defectuoso, o sea, presentó fallos. Esto nos dio un total de 24 horas de paro. Nos dice que la intervención 3 fue de que tuvieron pérdida de líquido de frenos. A lo mejor hubo una fuga en alguna manguera o en algún sello de la bomba de líquido de frenos, entonces, del tanque de reservorio, y tuvieron que 24 horas el equipo en paro para repararlo. Y tuvieron una cuarta falla que fue una fuga en el tanque de gasolina y eso nos representó 16 horas de paro. También nos dice que durante este periodo de tiempo el camión recorrió 72,000 kilómetros y nos dice que en promedio la velocidad a la que andaba el camión era de 80 kilómetros por hora. Ok,
nos pide que calculemos la disponibilidad, la fiabilidad, el tiempo medio entre paros y el tiempo de puesta en marcha. Ok, entonces, llegados a este punto, nosotros vamos a comenzar a arrastrar las fórmulas que ya tenemos. Por ejemplo, yo sé que para calcular disponibilidad, la fórmula es horas totales de operación menos el número de horas de mantenimiento. Todo esto entre el número de horas totales. Ok, ahora, comenzamos a buscar los datos. ¿Contamos con el número de horas totales de operación? No exactamente, pero sí lo podemos calcular. ¿A qué es igual el número de horas totales de operación? Ok, esto va a ser igual al número de horas, las horas en funcionamiento, más las horas en mantenimiento. De esa forma podemos obtener el número de horas totales de operación. Ahora, ¿cómo obtenemos las horas en funcionamiento? No nos lo dice el problema explícitamente, pero sí nos dice de que los kilómetros recorridos son 72,000. Y nos dice que la velocidad promedio del camión era de 80 kilómetros por hora. Ok. Ahora, aplicando la fórmula básica de física que nos dice que velocidad es igual a distancia entre tiempo, en este caso nosotros despejaríamos ¿para qué? Para el tiempo. Entonces sabemos de que en este caso el tiempo que está dividiendo pasaría a multiplicar y la velocidad pasaría a dividir, quedándonos de que el tiempo va a ser igual a el número a la distancia, que en este caso son 72,000 kilómetros, entre la velocidad promedio, que es de 80 kilómetros por hora. Haciendo el despeje, esto nos va a quedar en un valor de horas de trabajo. Ok, entonces aquí hacemos simplemente la división. Y nos dice de que el tiempo de funcionamiento o las horas de funcionamiento son de 900. ¿Ok? Ya tenemos nuestro primer dato. Es este de aquí de la primera fórmula. Ahora, ¿qué nos falta para las horas totales de operación? El número de horas en mantenimiento. Entonces, recuerden, ¿verdad? En la disponibilidad incluimos tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento correctivo. ¿De acuerdo? Entonces, ocupamos sacar el número total de horas. Entonces, vamos a sacarlo con una tablita. Sabemos de que teníamos, primero, 6 intervenciones de preventivo y que cada intervención de preventivo fueron 8 horas. Entonces, ¿cuánto fue el mantenimiento cuánto fue el número de horas en mantenimiento preventivo? Ok, el número de horas en mantenimiento preventivo va a ser el resultado de multiplicar el número de preventivos por el número de horas de cada preventivo. Eso es un total de 48 horas. Luego vamos a tener que sumarles las horas por cada intervención. Entonces, la intervención 1 .
fue de 144 horas. La intervención 2 fue de 24 horas. Y la intervención 3 fue de 24 horas también. Y la intervención 4, un total de 16 horas. Entonces, horas de mantenimiento va a ser igual a la sumatoria de todas estas. Esto nos da un total de horas de mantenimiento de 256. Entonces ya tenemos los dos datos para sacar el número de horas totales de operación. En este caso, el número de horas totales de operación sería igual a sumar 900 horas en funcionamiento más 256 horas en mantenimiento. Esto nos va a dar un resultado de 1056 horas. Ese es el total de horas de operación. Entonces, a este punto, calcular la disponibilidad se vuelve algo sencillo. Pero, ok, quiero hacer una pausa aquí. De lo que he explicado hasta este momento, ¿hay algo que no haya quedado claro? Pueden escribirlo en el chat o en el grupo de WhatsApp si hay alguien que tenga dudas. No quiero avanzar más de este punto sin saber que está claro. Vamos, sin pena. Este es el momento de hacer preguntas. Ok, creo que no, ¿verdad? Continuemos entonces. Ok, ya teniendo el número de horas totales de operación y teniendo el número de horas en funcionamiento y el número de horas de mantenimiento, podemos calcular nuestra disponibilidad. Tomamos la fórmula de disponibilidad que tenemos aquí, la retomamos y sabemos que la disponibilidad es el número de horas totales de operación menos el número de horas de mantenimiento entre el número de horas totales de operación nuevamente. Entonces la disponibilidad va a ser igual a el número de horas totales de operación, que son 1156, menos el número de horas de mantenimiento, que son 256. Todo esto entre el número de horas totales, que son 1156. Eso me va a dar a mí cuánto es mi disponibilidad. Entonces lo vamos a hacer. Esto lo podemos expresar como un porcentaje y nos dice de que el camión 1 tiene una disponibilidad de 78.85%. ¿Ok? Ya tenemos nuestro primer indicador calculado. Ahora vámonos al indicador de la fiabilidad. La fiabilidad sabemos de que es igual que la disponibilidad, solo que en lugar de restar el número de horas totales de mantenimiento, solamente vamos a restar las intervenciones de correctivo.
¿Ok? Vamos a sacar la fiabilidad entonces. Entonces, para poder calcular la fiabilidad, ya tenemos el número de horas totales. Sin embargo, no conocemos todavía cuánto es el número de horas de mantenimiento correctivo. Pero eso es fácil, porque de estos datos que tenemos aquí de las intervenciones, simplemente los sumamos y los sacamos. ¿Ok? Nos dice que las horas de correctivo es de 208. Entonces vamos a calcular nuestra fiabilidad. Ok. En este caso no es menos 256, sino menos 208. Nos dice de que nuestra fiabilidad es del 82.01. Ok. La disponibilidad de un equipo tampoco hay, no les puedo decir yo, existe una norma que debe de ser tanto, porque la disponibilidad depende de los requerimientos de la planta. Entonces es propia de cada planta. Entonces, ¿cuánto debe de ser el porcentaje de disponibilidad? Lo dice cada planta. Cada empresa lo decide dependiendo de sus clientes y sus exigencias, su disponibilidad de equipo. Lo mismo para la fiabilidad. Lo que sí les puedo decir es que en líneas generales, en mi experiencia personal, he encontrado que una disponibilidad adecuada es del 92% del equipo. Y en este caso tuvimos una disponibilidad del 77.85, muy baja. Y lo mismo la fiabilidad. La fiabilidad en líneas generales ronda el 90% y en este caso tenemos un 82%. Pero este camión tiene una baja fiabilidad. Ok, terminemos entonces con los últimos dos. El tiempo medio entre paros y el tiempo en puesta en marcha. Bueno, el tiempo medio entre paros, por sus iniciales también se le puede llamar TMP. Tiempo medio entre paros. Ok, y recordemos cómo se calculaba el tiempo medio entre paros. El tiempo medio entre paros se calculaba entre el número total del tiempo total de operación entre el número de paros que teníamos. Ahora, como paros solamente vamos a considerar a los mantenimientos correctivos, no a los preventivos. En este caso tuvimos 4 intervenciones correctivas y el número total de funcionamiento es de 1156. Entonces, esto es igual al número de paradas. Esto nos dice a nosotros que entonces nuestro TPM va a ser igual a 1156 entre el número de paros, que es 400, B4, perdón, siento mucho. Esto nos dice que nuestro tiempo medio entre paros es cada 289 horas. Cada 289 horas de funcionamiento, el equipo sufre una falla, en promedio. Ahora, el tiempo de puesta en marcha. Para calcular el tiempo de puesta en marcha, era el número de horas totales de paro entre el número de paros. Ok, en este caso, el tiempo de puesta en marcha se puede poner como TPM al inverso del tiempo medio entre paros, que es TMP. Y este va a ser el número de horas totales de los paros entre el número de paros.
Y número de paros puede ser el número de mantenimiento correctivo. Entre el número de paros. ¿Ok? Entonces nos dice de que el tiempo de puesta en marcha es de 52 horas. O sea que una vez que se comienza la reparación de la falla, se tarda 52 horas en poderla entregar nuevamente al departamento de, en este caso si es un camión, me imagino, de transportes. Una empresa de logística podría ser que se dedica al transporte de cargas, por ejemplo. Entonces, aquí ya tenemos calculados los 4 indicadores principales de disponibilidad. ¿Qué es lo siguiente? Les queda como tarea para el día de mañana realizar los mismos cálculos, los de disponibilidad, fiabilidad y tiempo medio de entre paradas y tiempo medio de puesta en marcha para el día de mañana. Para el camión 2, para el camión 3 y para el camión 4. Y el día de mañana, al comenzar la sesión, vamos a comparar datos para ver qué tal nos fue, si coincidimos con los mismos datos, si hay dudas, si alguien no entendió, por qué no nos da igual y eso. Entonces, vamos finalizando. Suita, no sé si hay preguntas. Bueno, no, solo Eduardo Valle pregunta qué es un fallo, 1C, creo. ¿Cómo? ¿Qué es un fallo? 1C, me parece. Ah, ok. Un fallo IC es un fallo de electrónica. Un fallo de electrónica. De ahí no hay más preguntas. Ok, no sé del ejercicio que acabamos de realizar juntos en este momento, si existen dudas, por favor, este es el momento en el que pueden preguntar si algo del proceso que realicé no quedó claro. Ok, el último paso, calcular el tiempo medio, el tiempo de puesta en marcha. El indicador de tiempo de puesta en marcha lo que nos dice es cuánto tiempo nos estamos tardando en realizar los mantenimientos correctivos. Una vez que se emite la orden de trabajo, cuánto tiempo tardamos nosotros en resolver esos problemas. Entonces se calcula sumando el número de horas de correctivos entre el número de paros por correctivo. En este caso, el número de horas por correctivo era de 208 y el número de paros eran 4. Entonces 208 entre 4 nos dio 52 horas. Tardamos 52 horas en promedio para resolver cada correctivo. Ok, ¿cuál es el valor promedio del costo de una hora de mantenimiento en la industria? Ese dato sí no se puede dar. Eso no hay, creo, ni siquiera una aproximación, porque va a depender mucho del tipo de industria. Porque, por ejemplo, hay industrias como la textil, donde el nivel técnico de los técnicos de mantenimiento tiene que ser alto, pero no tanto. Pero hay industrias, por ejemplo, como la industria minera, donde el personal técnico tiene que estar súper capacitado. Súper capacitado. Entonces, la hora de trabajo del personal de mantenimiento de una industria minera es mucho más cara que la del personal de mantenimiento de la industria textil, por decirlo así. Depende de la especialización. Ok, luego Kevin también pregunta cuáles eran los porcentajes de aceptables de disponibilidad y fiabilidad. La disponibilidad 92% y fiabilidad de 90%. ¿Alguna otra pregunta? Claudio pregunta, en el cálculo del TMEP, ¿se usan las ruedas de funcionamiento o las ruedas totales de operación? Porque en la presentación mencionaba en la fórmula a las ruedas totales. Ok, vamos a revisar la presentación para ver si no fue yo el que me equivoqué.
Que vamos a compartir la pantalla nuevamente. Entiendo que por TMP es el tiempo medio entre paradas. Entonces, el tiempo medio entre paradas es el número total de las horas totales de parada. Y por parada se entiende a mantenimiento correctivo, paro no programado. Entonces, sí utilizamos la fórmula correcta. Puede ser que quizás yo el momento que lo expliqué no me di a entender correctamente, pero sí, para el tiempo medio de puesta en marcha es el número total de hora de parada. Aquí no se utiliza los tiempos de preventivo porque se supone que el mantenimiento preventivo ya está establecido con anterioridad, que va a tener un determinado número de horas, se planifica. Luego, Simón también pregunta cómo se pueden aumentar. Sí, el tiempo medio entre paradas. Ah, perdón, lo siento, me equivoqué de diapositiva. Ok. Tiempo medio entre paradas es el número totales de horas del periodo, claro. Y por eso utilizamos las horas de funcionamiento, que son las horas totales. Quizás utilice mal el término, sí es horas totales. Pero sí, si se fijan, utilizamos el dato de 1156, que es el número de horas totales de operación. Aquí al momento de escribir la fórmula yo me equivoqué. Gracias por la corrección. Y Salomón. Perdón. ¿Sí? No, Salomón Hernández pregunta, ¿cómo se pueden aumentar los valores de fiabilidad y disponibilidad? Ok, simple y sencillamente, lo que hemos estado hablando durante estos 3 días, reduciendo el tiempo de los mantenimientos correctivos, reduciendo el tiempo de los mantenimientos preventivos. Reduciendo el tiempo de los mantenimientos preventivos, ¿cómo? Identificando micromovimientos que nos están quitando tiempo al momento de hacer una intervención planificada. El mantenimiento correctivo, ¿cómo? Teniendo estudios de fallas. Conocer cuál diagrama de bañera o el gráfico F se adecua hacia nosotros, teniendo un RCM, que el RCM, que es una matriz de confiabilidad, nos dice para todas las acciones posibles de falla, para todas las fallas posibles de un equipo, qué acción proactiva puedo tener. Eso viene de las 7 preguntas básicas que vimos el día lunes. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no hay más preguntas. Ok. Bueno, estimados, si hay alguna otra pregunta, todavía nos quedan un par de minutos por si algo no quedó claro. Recuerden, ¿verdad? Tómense el tiempo hoy o mañana de poder realizar los cálculos de disponibilidad, fiabilidad, tiempo medio entre parada y tiempo de puesta en marcha para los otros 3 camiones, para que practiquen, porque el practicando es la mejor forma de fundamentar los conceptos y el día de mañana comparamos resultados. Ok. Si no hay más preguntas, ahorita creo que vamos finalizando el día de hoy. Sí, muchas gracias por participar hoy. Creo que les voy a estar enviando una presentación acerca de un poquito de lo que es TPM para que la puedan revisar también. Entonces, muchas gracias a todos. Zurita también, muchas gracias. Nos vemos hasta el día de mañana.